Bueno. Antes que iniciemos la entrevista, quiero a través tuyo agradecerle a los bomberos de Baso, porque cuando tuve el accidente el pasado 18 de diciembre, fueron los bomberos de Marcial y San Marcial y que tengo entendido que depende del destacamento de Es un Baso, ¿no? destacamento. Es un destacamento. Me dieron una mano muy rápido los muchachos, me auxiliaron rapidísimo, estuvieron muy bien, así que bueno, les debo una visita que estoy coordinando para pasar a saludarlos después, pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle a través de ustedes, ¿no? Es otra de las cuestiones que tiene andar por la ruta, ¿no? Sí, bastante. Que no están bien y que además uno se puede distraer en un segundo y ni sabe lo que te pasó, ¿no? Perdóname que te tutee, pero sos un tipo... Sí, no, sí, sé perfectamente lo que pasó. Ajá. Tenía, porque igual quedó mucho tiempo ahí tirada, una Toyota Hilux que es una camioneta que tiene, muchos que, bueno, acá el campo Lenzal tiene como el control de tracción y de carril. Tiene el control de carril. Y en la curva esa, la verdad, a ver, y no voy a ser político porque las rutas estaban mal antes, ahora están peor, pero antes estaban mal también. Entonces lo voy a dejar de lado eso. Yo venía a la curva y estaba toda la parte de la huella por el que tenía que ir, porque iba a Santa Anita en una reunión con Juancito Maved y el resto de los compañeros ahí, estaba detonada. Entonces corrí un poquito el carril para no romper, porque no se podía transitar directamente. Y venía un mosquito de frente. Entonces cuando me tiré para el carril mío, la camioneta, yo no le había sacado el control de tracción y de carril. Me pegó un coletazo de atrás. ¿Viste? Son camionetas que están preparadas para otra ruta. No están preparadas para esta ruta, están preparadas para otra ruta. Entonces digo, bueno, me tiro contra el guardarray, total la raspo, ¿qué problema hay? Es chapa, se arregla. El problema es que a los 10 metros... Barranco. No había guardarray. Claro, ya no había guardarray. Ya se lo llevaron otro. Ya se le habían llevado otro. Entonces, no es que yo volqué a la ruta todo, se fue para abajo la camioneta. Decí que venía suave, pero, o sea, a esa velocidad me pasa eso, obviamente me pasó. Venía 80, no venía tomando mate, venía cebando mate que venía al lado mío porque se quemó, y no veníamos con el celular, veníamos hablando de la reunión, o sea, venía cumpliendo con toda la normativa, uno que por ahí a veces tomando mate no la cumple, que es un peligro, cuando maneja. Entonces, la verdad que tuve... ¿Te asustaste? Vos, mirá, te voy a contar algo que me pasó. Vos sabés que lo único que visualicé en ese momento es la imagen de mi señora y los 3 chicos sentados como uno al costado del otro. O sea, como los 4, ¿viste cuando los veía a los 4 sentados uno al lado de otro? Lo cuento acá, nunca lo conté, se lo conté solo a mi señora. Los vi como a los 4, yo tengo 3 chicos, Olivia, Manuel y Felipe. La vi a mi señora y a los 3 chicos. El celular lo perdí. Cuando viene mi viejo viene de Gualeguaychú, vive en Gualeguaychú, lo llamé, me vino a auxiliar. Le digo, préstame el celular, que la llamo a mi señora. La llamo y me dice, me dice, ¿qué te pasó? No, pues le conté. Y le digo, ¿vos dónde estabas? No, estaba en el cine. Que estaban los 4 sentados. Te juro por Dios. Increíble. Dije, le digo, bueno, mirá, después te cuento bien y me fui. Pero me acuerdo de eso y me emociono. Pero bueno, estoy acá para contarlo. Una suerte. En gran parte gracias a los bomberos. Una suerte. Bueno, Michel, hay una cantidad de Michel acá. Y yo soy de la aldea de San Antonio. Mi papá es de la aldea de San Antonio. Mi papá nació en Pastor Brito, el pueblo peor de Inarrain. Y mis abuelos todos son de la aldea de San Antonio. Una de las 4, los Michel, Hook y 2 familias más son una de las 4 familias fundadoras de la aldea de San Antonio, que vinieron de la aldea protestante de la costa del Paraná y fundaron la aldea de San Antonio. En la aldea de San Antonio había un Michel que fue intendente, claro, desde el advenimiento de la democracia durante varios periodos. Un conspicuo radical era. Sí, radical. A ver, ahí originalmente creo que todos los Michel deben ser parientes. Él no era pariente mío. ¿No? Él no era pariente mío. Pero bueno, la liga... ¿Pero no era pariente porque vos sos peronista? No era pariente porque nunca, por lo que supe, nunca tenía relación familiar. Ahora sí, yo siempre agarraba la liga, ¿cómo es? La guía de teléfono, y en aldea éramos Michel, Sidner, Kinsbatter, que era el apellido de mi abuela. No eran muchos apellidos, ahora se pobló mucho la aldea, ¿no? Bien. ¿Frecuentás la aldea? Yo voy seguido, lo acompaño a mi viejo. Mi
mis abuelos murieron ya. Mi abuela murió hace 10 años, mi abuelo hace 15. Pero sí, voy seguido. Aparte tengo muchos amigos ahí. Voy a veces cada tanto a ver cuando juegan al fútbol. Ajá. Juega para la liga de acá. Juega la Liga de Vaso, Aldea San Antonio, claro, que tiene una cancha espectacular, cuidan el pasto, que es la envidia de cualquier canchero de Gualeguaychú. Es más, los fueron a ayudar a los de Juventud cuando jugaron al Federal, fue el canchero de la Aldea San Antonio a darle una mano. Pero bueno, se logró algo para la aldea importante, que fue el acceso. Se terminó en el 2019, se incluyó en el presupuesto de 2018. Se hizo el acceso que creo que potenció mucho la aldea San Antonio. Permitime, sí. ¿Te criaste en la aldea? No, en Gualeguaychú. En Gualeguaychú. Los abuelos paternos son de aldea, pero mis abuelos maternos son todos González de Gualeguaychú. Y en el camino, otro gringo. ¿Sabés que toca el acordeón, no? Sí, toca el acordeón, cocina comida alemana. Que a eso no llegué todavía, pero bueno, se juntaron dos descendientes alemanes para esto. ¿Qué tiene para decir, Vale? Defiéndase ahora porque después no. Me trae muchos recuerdos, cuando recién estabas hablando del viento, me hiciste acordar a mi mamá. Ellos son de una pequeña colonia alemana del departamento Diamante, y siempre cuando estaba el trigo en espiga, que nosotros estamos viendo ahora, cuando venía de Paraná, un trigo hermoso, se ve que la lluvia, y siempre mi mamá estaba contenta cuando había viento, porque decía, no sé si técnicamente es correcto, que el viento favorecía mucho el desarrollo del trigo y la generación de espigas. Es algo que hablaban los alemanes, los viejos de antes. No se les puede discutir a los antiguos nada. Entonces decía, no, qué bueno el viento, porque este viento va a generar un desarrollo mejor de la planta y la generación de espigas. Así que me hiciste acordar cuando hablaste del viento, y en ese momento pensé cuando venía de Paraná y bebía los trigales al lado de la ruta. Así que bueno, estamos disfrutando realmente una campaña que es compleja, pero la estamos haciendo recorriendo cada localidad. Cuidándonos, por supuesto, de las rutas, tratando de comer bien, pero tratando de dar nuestro mensaje. Sabemos que la situación es bastante complicada, ¿no? Vemos claramente que a ver, para ser claro, y lo dicen muchas veces los vecinos, el presidente Milei claramente no es ni la anticasta, ni ha sido la solución económica, y mucho menos la transparencia. Se le están terminando los fundamentos y está generando una situación muy especial en la Argentina, y el Congreso de la Nación va a ser un lugar emblemático, donde tiene que haber personas que tengan equilibrio, que tengan experiencia, gestión y sobre todo diálogo, y es lo que representa la lista 501, y es de alguna u otra manera lo que intentamos transmitir cada uno de nosotros, porque así hemos hecho este equilibrio, diríamos, en la gestión pública, cada uno de nosotros cuando ha tenido una responsabilidad de gobierno, y lo mismo vamos a hacer en el Congreso de la Nación. Ayúdame a pensar, este sistema de Argentina está organizado como presidencialista, y cuando ocurre lo que no es la primera vez que pasa, por ahí sí que es la primera vez un outsider, pero cuando un gobierno se constituye no con tanta fortaleza legislativa, pasa a tener un rol predominante el Congreso. ¿Cuándo vamos a encontrar el equilibrio y no tener que ver muchas veces penosos espectáculos en el Congreso? ¿Ustedes van a coincidir? Totalmente. Bueno, pero eso lo charlamos ayer en una reunión en Oro Verde anoche. Es una decisión del gobierno, de buscar candidatos con ese perfil. ¿Para qué? Para desprestigiar justamente el Congreso. El objetivo del gobierno es buscar candidatos con ese perfil, gente que no discuta, que no debata, que no tenga ideas, que busque la agresión. A ver, no ocurre solo en Argentina. Ocurrió en Turquía, en el proceso que se dio en Brasil, en menor medida en Estados Unidos, pero acá se potencia con los perfiles que busca para el Congreso Milei, para justamente desprestigiar el Congreso y después querer meter a toda la misma bolsa. Fíjate ayer lo que ocurrió, que es un dato que pasó desapercibido. Cuando la oposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda articuló para desplazar a Espert como presidente de la Comisión de Hacienda por un tema gravísimo que está ocurriendo, que yo no lo voy a juzgar, yo voy a dejar que la justicia intervenga hasta las últimas consecuencias como tiene que ser, pero no voy a dar ninguna opinión del tema. Pero cuando avanzaron para decirle, mirá, hasta que la justicia investigue, correte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, salió esta chica Lilia Lemoine con el celular a grabar y armar escándalo para que se corte la sesión de comisión.
No es al azar lo que hacen, lo hacen pensado. Y te voy a dar un ejemplo de lo que ocurre acá en Entre Ríos. Nosotros, a ver, partiendo de la base, Silvio, de que nosotros estamos acá y reconocemos los errores que se cometieron en el pasado, por eso Milei es presidente y por eso Frigerio es gobernador, ¿no? Y la gente cuando vota no se equivoca, nosotros cometimos errores, por eso Milei es presidente. Ahora, nosotros en esta campaña hemos querido debatir de un montón de temas. El último, le propusimos a la diputada Fregonese, que es la presidenta del Consejo General de Educación, qué opinaba del artículo 30 de la Ley de Presupuestos que deroga el financiamiento para las escuelas técnicas. Ayer me contaba Andrés Abela, que es el tercero en la lista de diputados, para el que no sabe es el rector de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hay 88 escuelas técnicas y agrotécnicas en la provincia que capacitan a nuestros jóvenes para salir a trabajar cuando terminan la secundaria. ¿Qué opinaba del desfinanciamiento del 6% del PBI para la educación y qué opinaba del desfinanciamiento para la capacitación docente? Le pusimos el número de artículo a ver qué opinaba ella. Ella es futura legisladora. Che, ¿van a desfinanciar la educación de los gurises entrerrianos? ¿Qué opina? La única respuesta hasta ahora es: vos sos cuca, vos no podés opinar. Entonces, si ese va a ser el nivel de debate, creo que tenemos un problema, no los argentinos ya, sino los entrerrianos, ¿sí? Cuando queremos proponer algo, queremos debatir algo, y la respuesta va a ser: vos no podés opinar porque vos sos peronista, creo que tenemos un problema. A ver, yo no me creo el dueño de la verdad, yo lo que trato de discutir con argumentos, podré estar equivocado o no. A veces tendré razón, muchas veces seguramente no la tenga, pero acepto otros puntos de vista. Lo que no entiendo es esta necesidad de descalificar, entrar en la agresión personal, que cada vez que nosotros planteemos alguna cuestión desde el punto de vista presupuestario para ayudar, o la discusión que dijimos, che, ¿por qué Milei, por qué Venegas Lynch, por qué el gobierno provincial quiere privatizar Salto Grande? ¿Por qué lo dijeron? ¿Por qué hacen eso? ¿Cuál es el negocio que está atrás de privatizar Salto Grande? ¿Cuál es el negocio que está atrás de privatizar Enersa? La empresa de energía de Entre Ríos que el año pasado ganó, según balances que ellos presentaron, más de 60.000 millones de pesos. Y la discusión es: vos sos peronista, vos no podés hablar. Entonces, si ese va a ser el nivel de debate, estamos frente a un problema porque no le vamos a solucionar la vida así a la gente. Esto de generar caos, agresión, violencia, que todo sea blanco-negro, te puede servir para ganar una elección. Pero claramente está demostrado que no te sirve para gestionar y sobre todo para cambiarle la vida a la gente. Entonces, eso es lo que queremos ir al Congreso. Pero no solo ir al Congreso a hacerlo, sino dar esta discusión en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades que vamos. Cuando vamos a los medios, queremos de alguna forma generar el debate y plantear estas cuestiones. Yo te lo vuelvo a decir con total, fuera de toda chicana. Esto fuera de toda chicana. Yo no termino de entender cómo Frigerio, luego de haber hecho la elección que hizo en el 23, que ganó la provincia después de 20 años el peronismo, y fue una muy buena elección, le entregó a los 21 meses su gobierno a la Libertad Avanza. No hay antecedente en la historia de la provincia o en ninguna otra provincia que un gobernador que llega con una fuerza política, a los 21 meses entregue esa fuerza política, el gobierno, la lista de senadores y la cabeza de la lista de diputados a otro espacio político que está en declive para colmo. No termino de entender qué es lo que está pasando qué es lo que le está pasando al gobernador. La verdad que lo que queremos con Beto es ayudarlo a volver a su eje, porque acá hay algo que no estamos viendo, porque no terminamos de entender por qué le entregó la provincia a Milei. ¿Cuándo será el día que votemos propositivo? Esta vez vamos a votar de una manera especial porque es boleta única, papel, la primera vez. Sí. Un cambio, digamos. Pero después... Ahí tengo la cámara, ¿no? ¿Sí? Te traje esto para que la gente lo vea, pues tal vez no... Mostralo, tranquilo. Bueno, así va a ser la boleta. Sí. Pongo ahí No así de grande. Esto es una gigantografía. Es un poquito más chico. No, está bien, perfecto. Es un ejemplo. Ahí se ve perfecto. Van a tener todas las columnas. Sí. Cuando la gente vaya a votar, tiene que poner la cruz donde cree que es la opción que tiene que elegir. Pero va a ser toda la parte superior van los candidatos a senadores y en la parte inferior los candidatos a diputados. Exactamente. Son las dos categorías que vamos a votar. Exacto. Renovamos 5 diputados y 3 senadores. Exacto. Y 3 senadores. Digo, por la propositiva, yo voy a votar porque me entusiasma lo que me proponen ustedes. ¿Por qué lo tendría que votar? A ver, Y no en contra de... Silvio, no, pero más allá digamos, de esto que es un poco introductorio, lo que tan claro expresó Guillermo, nosotros estamos permanentemente haciendo propuestas, no estamos tirando piedras, no estamos haciendo críticas infundadas.
Sí, eventualmente tomamos un tema y sobre ese tema planteamos una discusión y sobre ese tema planteamos propuestas. De hecho, nuestro equipo tiene ya un conjunto de leyes muy importantes, sobre todo pensando en la generación de trabajo, acompañar a las pequeñas y medianas empresas, concretamente al que invierte, al que produce, para que siga invirtiendo o siga produciendo para generar puestos de trabajo. Y esa es nuestra visión. En el conjunto de leyes están vinculadas a un montón de banderas. Unas vinculadas concretamente, insisto, al trabajo y a la producción. Los dos tenemos formación económica. Yo he sido intendente de la ciudad de Paraná hasta el 2023, entonces el vínculo permanente con el sector industrial, comercial, ha sido la característica. Incluso aún en pandemia pudimos sortearla trabajando juntos. Pero también en el mientras tanto hay que cuidar a las personas, por eso también dentro de la cuestión propositiva hacemos defensa irrestricta de la educación pública, de la universidad pública, de la salud pública, de nuestros abuelos, de nuestros discapacitados, de la defensa de los ingresos de nuestros docentes, de la policía. También tenemos banderas para el desarrollo de las pequeñas comunidades, también vinculada a la generación de energías renovables, al cuidado del ambiente. Siempre son posturas propositivas. Lo que pasa es que en la campaña siempre también se dan discusiones de carácter política, pero siempre lo hacemos de una manera constructiva y con mucho respeto. Nos van a googlear y nunca van a encontrar tanto Guillermo Michel como Val diciendo barbaridades, ofendiendo o votar en contra de todo lo contrario, Silvio. Yo creo que en esta oportunidad la gente tiene que ir a votar con lo que siente en el corazón y lo que siente también en su estómago, y que vote, diríamos, si piensa que la cosa está muy bien, le va recontra bien, tiene trabajo y el futuro de sus hijos está en buen camino, ya sabe cómo tiene que votar. Y si la otra alternativa es decirle basta el ajuste, basta el endeudamiento, la única fuerza que está en condiciones de desde el Congreso trabajar en ese sentido es Fuerza de Entre Ríos, en la lista 501. Así que siempre tratamos de hacerlo de manera propositiva. Ahora, tenemos que reconocer nuestros errores y tenemos que dar la discusión política. Pero al Congreso vamos a ir a trabajar y a construir soluciones, no a tirar piedras. Se dice muy frecuentemente que oficialistas y opositores se pelean como perros y gatos. Digo, ustedes van a entrar al Congreso. Sí. Tiene que ser una catástrofe electoral para que ustedes por minoría no entren, ¿no? Aspiran a hacerlo por mayoría. Exacto. Pero van a estar en el Congreso. Exacto. ¿Podemos soñar de que a partir del 10 de diciembre, que es el recambio institucional, a ustedes les toque por mayoría o por minoría ser representantes del pueblo y de la provincia de Entre Ríos, teniendo un diálogo más o menos cordial, formal, con los que han sido elegidos hace 21 meses y que todavía tienen 20 meses por gobernar? Pero Silvio, eso descartarlo, por eso, si vos te fijás el tuit que sacamos para invitarla a debatir a los diputados, es siempre en el marco de la cordialidad y constructivo. Lo que ocurre es que, te vuelvo a decir, la agresión está del otro lado. Vos fíjate cómo está haciendo campaña La Libertad Avanza. Pone las fotos de ellos y fotos nuestras al lado, deformadas. Son los carteles oficiales que tienen. Ellos son los que hacen eso. Ellos son los que hacen eso. Entonces, yo lo que digo es, ¿en qué tenemos que trabajar? Primero, en tener una ley de presupuesto. El gobierno hace 2 años no tiene ley de presupuesto. Ahora presentaron una ley de presupuesto. Sí, sí. Vamos a hablar de eso después. Sí. Pero primero, hace 2 años que no tiene ley de presupuesto. ¿Por qué? Tampoco es al azar que lo hacen así. Ellos lo que quieren es seguir manejando las partidas de manera discrecional y arbitraria, con números viejos, para poder tener la mayor arbitrariedad posible a la hora de asignar las partidas. Ahora presentan un proyecto de presupuestos con variables que son todos de una contabilidad creativa digno de un balance trucho de ficticio. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Vos recordás qué estabas haciendo el 11 de abril de este año? Tal vez la gente recuerda, ¿no? Bueno, el 11 de abril de este año nos levantamos todos los argentinos viendo cómo el Gabinete Económico y Milei festejaban, como si hubiésemos salido campeón del mundo, el salvataje del Fondo Monetario Internacional. ¿Te acordás? Están las fotos, fueron al programa de Alejandro Fantino, festejaban, nos dijeron, se solucionaron los problemas de los argentinos, se acabaron los problemas de Argentina, de los argentinos, entramos en una nueva etapa, están todos los problemas solucionados. 11 de abril de este año, 20.000 millones de dólares de préstamo político en el medio. Y digo préstamo político porque no fue un préstamo para hacer rutas, escuelas, hospitales o un puerto. Un préstamo para
financiar la campaña electoral de Milei. ¿Qué ocurrió 5 meses después? El programa económico del Fondo Monetario fracasó, el préstamo no sirvió para nada y tuvieron que ir a pedir auxilio de Estados Unidos y ahora tuvo que salir de la mañana de nuevo el secretario del Tesoro americano a dar otro tuit como un apoyo político porque el mercado, ayer el Banco Central vendió 500 millones de dólares. O sea, todas las reservas que compró el Banco Central con este invento que hicieron para que las 7, 8 cerealeras ganen 1.500 millones de dólares, porque esa baja retención no se trasladó a ningún productor de soja, maíz, de trigo o cualquier otra oleaginosa de acá de Basavilbaso, de Tala, de Santa Anita, de Escriña, de Gilbert. Quedó para 7 cerealeras. Ahora, después de eso ya se lo gastó para contener el dólar. Entonces, ¿cuál es a ver, hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el horizonte? Y ese presupuesto está atado a esas variables que ponen números que son totalmente ficticios. ¿Pero por qué? De nuevo, no es al azar eso. Lo hacen porque lo que no quieren es presupuesto. Porque lo que hay que tener al final del día en claro es que Milei no gobierna para los argentinos. Milei gobierna para su mayoría, para el pequeño núcleo duro de sus votantes. Él gobierna para sus votantes, no gobierna para los argentinos. Porque si gobernara para los argentinos, tendría mucha más responsabilidad a la hora de ir y endeudar a la Argentina nuevamente, después de habernos endeudado hace 5 meses en 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario. Yo te pregunto, y de nuevo, sin chicana, ¿quién va a pagar los 60.000 millones de dólares que le debemos al fondo más ahora lo que vamos a tomar de deuda con Estados Unidos? ¿Quién lo paga eso? ¿Cómo se paga? ¿Cómo Argentina genera esas divisas para devolver esa deuda? Ahora, no hay un escenario, por lo menos dice el presidente, que es inédito, que nunca se vio, que Argentina está parada respecto de su deuda desde el punto de vista financiero, sin incrementarla, porque no está teniendo déficit, sino que tiene equilibrio. Pero Silvio, perdón, ¿no? Sí. Porque yo entiendo lo que dice, estás repitiendo las palabras que dice él, pero vamos a darle un marco de seriedad a la charla. Si al Fondo Monetario antes tenía una creencia con Argentina de 40.000 millones de dólares y ahora la tiene de 60.000, es porque le debemos 20.000 millones de dólares más. Si al Tesoro nos va a hacer un swap de 20.000 millones de dólares el Tesoro americano, es porque le vamos a deber 20.000 millones de dólares más. Con lo cual, si alguien incrementa su creencia con la Argentina, es porque alguien la debe. O sea, eso... Ahora, ¿por qué tomar un swap de Estados Unidos está mal y tomar un swap de China estuvo bien? No, yo no digo que esté bien pero pregunto. Yo no digo que esté bien uno o lo otro. Lo que digo es que el incremento de deuda que se está dando en este momento con el Tesoro, lo único que sigue haciendo es acumular la deuda. El caso del swap con China, lo único que tiene efectivo de deuda son 5.000 millones de dólares. El resto es fortalecimiento de reserva a nivel de bancos centrales. Lo que están proponiendo ahora con el Tesoro es distinto. Es un intercambio a nivel de Tesoro de bonos para incrementar la exposición de deuda. Michel, Sí. el gobernador dice que él ha sido, y lo convido también a Val, que ha sido el único que pasó de la lengua a los papeles, a los tribunales, respecto a las reclamaciones que tiene hacia Nación. ¿Eso es verdad? Lo que hizo el gobernador, diríamos como tantas de las cosas que ilustran el relato, hizo 2 presentaciones. Presentaciones que hay que hacerlas, obviamente, y sobre las que basa. Ahora, se verán esos resultados probablemente en 10, 20 años, si es que en algún momento existe ese resultado. El problema ¿cuál es, Silvio? Que el gobernador, y en eso nosotros lo vamos a ayudar, lo vamos a acompañar, lo vamos a agarrar de la mano y lo vamos a bancar, tiene que plantarse ante el gobierno nacional como lo hacen los otros gobernadores de la región centro en demandar los recursos que son de la provincia. Te voy a dar un ejemplo solamente. Cada vez que nosotros cargamos combustible, pagamos un impuesto, que es el impuesto a las transferencias de combustible. Una partecita de ese dinero debe venir para las vialidades. Cuando se crea esa ley venía el 100%, hoy llega el 6,8% para todas las vialidades de todo el país. No es responsabilidad de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Pero esa plata viene muy a cuenta gota. Ahora bien, dentro de ese impuesto, el 15% está destinado al FONAVI. El FONAVI es el Fondo Nacional para la Vivienda.
Yo te pregunto, acá en Basa Bilbaso, ¿cuántas viviendas nuevas se están haciendo en estos 21 meses? Ninguna. Esa plata se sigue recaudando porque nosotros seguimos echando combustible. Ahora ya no se anuncian más los aumentos, viste que se eliminó la obligatoriedad de anunciar los aumentos de combustible. Ahora la nafta a partir de la semana pasada aumenta y no nos vamos a enterar solamente cuando vayamos a cargar, porque se eliminó esa obligación. Lo corrijo, hace más o menos un mes, yo sigo el tema, hace más o menos un mes, por lo menos la petrolera YPF tiene un sistema que por momento aumenta, por momento baja. Claro, eso por determinada, sí. Pero en conclusión lo importante es, de eso que son cientos y cientos de miles de millones de pesos, el 15% debería venir para el FONAVI. ¿Cuánto ha venido? Nada. Entonces el presidente sale y dice, tenemos equilibrio fiscal, bla, 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 bla. Y los gobernadores de la región centro que dicen, momentito, presidente, con nuestro dinero, porque esa plata no está viniendo a las provincias, por lo tanto no estamos haciendo vivienda. Entonces esas cosas que son tangibles, que son sencillas, que son fáciles, que está la ley, que no hay que hacer ningún juicio, son las que tenemos que reclamar. Bueno, hoy el gobernador no lo hace, no entendemos por qué. Nosotros vamos a hacer ese reclamo, pero lo vamos a hacer en conjunto con él, porque queremos que a la provincia de Entre Ríos le vaya bien, y en la medida que coincidan y que sean coherentes y constructivas las visiones que él tenga, lo vamos a acompañar. Los que están calientes, como se dice vulgarmente, son los intendentes del PJ con el anuncio que hizo ayer Frigerio de la reducción de las tasas en la boleta de la luz. Ese es un tema, primero, estamos en democracia, hay que respetar la ley, estamos en veda. Él no debió haber hecho ese anuncio porque nosotros no lo vamos a denunciar ni nada porque no andamos en eso. Pero está mal que el gobernador no cumpla la ley. Él tiene prohibido hacer anuncios que tiendan a captar la intención del voto. Y sin embargo, parece que no existe la democracia para él o no existe la necesidad de cumplir la ley. Nosotros cuando estábamos en el gobierno siempre lo cumplimos. Segundo tema, es como decíamos en el campo cuando éramos chicos, saluda con sombrero ajeno, porque ese esfuerzo es de los municipios. Entonces salir a anunciar eventualmente una reducción de las tasas de los municipios es una cosa que deberían anunciar los municipios. Entonces estamos teniendo como muchos anuncios y pocas cosas que mostrar. Hace muy pocos días se inauguró el aeropuerto de Concordia, que lo hizo el peronismo, no dijo nada, absolutamente nada. Esta semana se inauguró Mirador Tech, que es una obra que se hizo en Paraná, lo hizo el Instituto del Seguro, fue y se inauguró, parece que puso la piedra fundamental. No dijo nada. Yo, Silvio, cuando fui intendente de Paraná, cada obra que terminaba de la gestión anterior, llamaba a los funcionarios, nombraba. ¿Por qué? Porque las obras tienen que continuar y tenemos que ser serios en democracia. Pero volviendo al tema puntual no correspondía que el gobernador haga ese anuncio porque estaba en veda y él tiene que cumplir la ley. La ley la tenemos que cumplir. El que trabaja en una empresa privada, en el sector público, y también el gobernador, y también los legisladores, y también nosotros. Segundo, no corresponde saludar con sombrero ajeno. Eso es un esfuerzo que van a hacer los intendentes. ¿Está bien? Sí, está bien, pero están los consejos deliberantes, es toda una normativa. Una parte de la tasa está vinculada a un tributo, que eso está segregada a la boleta. ¿Qué va a hacer después ENERSA? Lo va a meter dentro de la boleta y la gente no lo va a ver, pero se va a cobrar igual. Y la otra parte que está vinculada con el alumbrado público, los municipios lo van a poner en la tasa normal y habitual. Entonces, ¿es una cuestión de exposición? Sí. ¿Está bien? Sí. Tienen que anunciarlo los intendentes. Diríamos, y aparte vemos muchos lados que los intendentes están haciendo cargo de un montón de cosas. Esto no ocurre en Paraná, Silvio. En Paraná la particularidad es que los intendentes no tenemos que estar atendiendo situaciones del hospital, de la ambulancia que se rompió, del patrullero, del combustible, de la seguridad, de la limpieza o mantenimiento de una escuela. ¿Por qué? Porque está toda la estructura en Paraná. Ahora los municipios, cada vez que se alejan más de las grandes ciudades, se tienen que hacer cargo. Un enfermo hay que llevarlo a Paraná, van al municipio. Un remedio, ahora que la obra social de Entre Ríos anda tan, pero tan mal, van al municipio. Una escuela que tiene problemas de limpieza de tanque, van al municipio. Entonces se carga y se carga. Hay que trabajar juntos porque los intendentes trabajan para sus comunidades,
Pero este tema de intentar en una campaña, insisto, aprovecharse de lo que tienen y hacen todos los municipios de la provincia de Entre Ríos, nosotros lo vemos que al menos no es correcto. Sí, además un anuncio que va a ser efectivo a partir del 1 de enero del año que viene. O sea, ¿qué necesidad de anunciarlo ahora? ¿Está claro el contenido electoral? Exactamente. Michel, sí. Usted dijo que Argentina se está peruanizando los otros días. La economía se está peruanizando. Esto independiente de pequeño J. Sí, no tiene nada que ver con No eso. tiene nada que ver. A ver, no, pero perdón, explíqueme. Silvio, lo dijo Bausili en el programa de Fantino. Ajá. Ellos lo puede buscar, es una definición de ellos, del equipo económico. ¿Qué tiene? Es una definición. ¿Por qué ellos utilizaron esa? Yo sabe por qué lo traigo al tema. Sí. Porque uno observa en Latinoamérica, Argentina siempre clasifica en los primeros lugares con respecto al tema inflación. En temas políticos somos más o menos parecidos, pero tanto como Perú, que han ido los últimos 5 presidentes, 6 en cana, Bueno, y sin embargo tienen una economía estable. Bueno, eso es eso. Hay una explicación. Bueno, hay una explicación. Bueno, por eso están buscando peruanizar la economía argentina. Argentina siempre tuvo una característica diferencial en Latinoamérica, que es una clase media pujante. La clase media que existe en Argentina no existe en ningún país de Latinoamérica. El nivel de clase media que tenga acceso a la salud pública de calidad, a la educación gratuita, donde haya una industria que genera puestos de trabajo con poder adquisitivo. ¿Por qué ellos usaron, el equipo económico, el modelo de Perú, después de que habían dicho que íbamos a hacer el camino a Irlanda, ¿no? Nueva Zelanda o Australia, después eligieron Perú? En Perú, como vos señalabas, cuando Alan García nombró a Julio Velarde presidente del Banco Central en el 2006, septiembre de 2006, pasaron 8 presidentes. Ahora hubo un único presidente del Banco Central, que asegura que una economía totalmente dolarizada, pero totalmente planchada, donde hay un 10% que accede a los beneficios de la economía, y el 90% no tiene capacidad de nada, no tiene capacidad de acceder a la salud pública de calidad, no tiene capacidad a la educación gratuita. Un chico que nace en Perú, de una clase media social, clase media baja o clase baja, no tiene capacidad de ascender socialmente, no tiene capacidad de recibirse de médico, de abogado, de contador, como ocurre en la Argentina. Cae en esa clase social y no tiene capacidad de ascender. Bueno, eso es lo que buscan. Ellos lo que buscan es una economía totalmente concentrada en materias primas, y después que nuestros gurises, que nuestros chicos, que nuestros jóvenes tengan, sin desmerecer a nadie, pero no tengan posibilidad de tener un trabajo formal, con seguro, con cobertura social, sino, como está ocurriendo hoy, que 6 de cada 10 jóvenes están en la informalidad y fundamentalmente vinculada a Rappi, aplicaciones de pago, que no tengan la posibilidad de poder ascender socialmente. ¿Pero Con qué eso me quiere buscan decir? peronizar. ¿Que es un problema monetario? No, lo que te quiero decir es que es un problema de definición del modelo de país que quieren. Lo que quieren es un modelo de país sin clase media. Quieren destruir la clase media, pero no lo digo yo, lo dicen ellos. Quieren peruanizar la economía. ¿Sabés cuánto sale un año de educación de una carrera en Chile? $50.000 al año. Vos acá podés ir a estudiar a una universidad, ni siquiera a la provincia, en Buenos Aires o en La Plata, y es gratis. Tenés que solventarte los gastos de transporte, etcétera, pero es gratis. Bueno, eso no ocurre en el resto de Ahora, Latinoamérica. en Argentina también nos debemos una discusión. Yo no digo que no vengan de otros países a estudiar, pero tampoco que seamos Estoy totalmente de acuerdo con eso. A ver, tan giles. No, pero a ver, Silvio, yo soy docente de la UBA. Doy en otras universidades la maestría, pero clase de grado doy en la UBA. Tengo una cátedra hace mucho tiempo de impuestos, que es donde yo estudié, y la sigo manteniendo. Comparto eso de que Argentina tal vez en determinadas cuestiones debería tener cierto análisis vinculado a los recursos presupuestarios, como los va asignando. Pero es una discusión de segundo orden, La discusión de primer orden es, hay que asegurar para los argentinos la educación gratuita de calidad, que es lo diferencial que tiene nuestro país respecto de cualquier país de Latinoamérica. Lo mismo con la industria. A ver, uno puede estar más o menos en desacuerdo. Hay que importar tecnología, hay que importar textiles, porque acá son caros. Ahora, nosotros estamos en Entre Ríos. ¿Cuál es la necesidad de que en Entre Ríos, capital nacional de la industria avícola del país, 52% de la faena de pollos de la Argentina es en Entre Ríos, estemos importando, o ya importamos de enero a julio, 12.700 toneladas de pechuga de pollo de Brasil?
¿Cuál es la necesidad de importar bondiola de cerdo de Brasil? ¿Cuál es la necesidad de importar naranjas de Egipto? O fideo de sémola de trigo, Beto hablaba del trigo cuando venía hoy, de Albania. ¿Alguien tiene una explicación lógica para eso? ¿Cuál es la razón para eso? O leche. ¿Por qué estamos importando leche con Aprole de Uruguay? Yo cuando venía de Gualeguaychú para acá, ante Urdinarrain tenés un tambo grande a la derecha, 2 tambos grandes a la izquierda. ¿Por qué tenemos que importar leche? Solo para destruir al productor nuestro y obligarlo a que baje los precios. Ayer ya estoy perdiendo los días, no, anteayer estuvimos en un tambo muy grande que hace quesos en Paraná Campaña. En Tabossi. En Tabossi, Paraná Campaña. Nos decía el productor, nos está entrando leche de Uruguay a un precio que no podemos competir. ¿Para qué? Porque los obligan a bajar el precio. Lo mismo quieren hacer con el pollo. ¿Vos has visto que ha bajado el precio del pollo en la góndola? No. No bajó. Entonces, de nuevo, yo no quiero una economía cerrada. Yo no digo hagamos lo que hace Cuba o Venezuela. Miremos lo que hace, tanto que nos gusta Trump, miremos lo que hace Trump. ¿Qué hace Trump para proteger la industria norteamericana y el trabajador norteamericano? Le aplica aranceles a las importaciones fundamentalmente de China y de otros países y le asegura energía barata a su industria. ¿Para qué? Para darle un subsidio indirecto a los productos norteamericanos que exporten, por el gran problema que tiene de déficit de balanza comercial Trump, y porque Trump llegó en defensa, con un fuerte mensaje nacionalista en defensa de sus productores agrícolas y de su industria. Y para eso me remito al último, no sé si habrás visto, el mensaje por Twitter que le llegó al secretario del Tesoro americano con el anuncio que le hicieron de salvataje a Argentina. Bien, pero es del mismo espacio que tenían un presidente hasta que asumió Trump su segundo mandato, al que el peronismo le llamaba Juan Domingo Biden. No, ahora Es Times, decir, pero seamos buenos. la revista Times sacó una nota donde lo puso a el nuevo Perón y puso la foto de Trump. A ver, no ha habido en la historia norteamericana un presidente que haya hecho ejercicio de las facultades de aplicar, como los gringos le dicen tariff, que son los aranceles, como Estados Unidos. Bueno, armó un problema geopolítico con eso. A propósito del tema aranceles, se dice que más allá de la cuestión financiera que ayudaría al gobierno de Donald Trump a la administración de Javier Milei, el día 14 se estaría cerrando la cuestión de los aranceles y tendría una suerte de privilegio argentino. Ojalá sea así, en buena hora, por lo menos yo lo celebro. Digo, ojalá sea así para los cítricos dulces del norte de la provincia, que nos abra mercado. Para la carne argentina. Bueno, te digo algo, la reciprocidad de aranceles también es a la inversa, así que también veamos eso, veamos la prioridad. Perdón, convengamos que Donald Trump debe defender los intereses de Estados Unidos y nuestro presidente los intereses de Argentina. Bueno, eso no se nota hasta ahora con la industria. Eso no se nota hasta ahora con la industria. Porque, te vuelvo a decir, ¿sí? De nuevo, ¿cuál es la justificativa para que en Entre Ríos estemos importando pechuga de pollo a Brasil? Si alguien me lo explica, tal vez yo estoy equivocado. Tal vez la calidad de nuestro pollo no es bueno y el de Brasil, que por lo que vi, son unas palomitas, es excelente. En realidad lo que se está importando es mano de obra, ese es el problema, Silvio, ¿se entiende? ¿No? Hay menos trabajo para los argentinos, ese es el gran problema. De afuera del estudio, todo el mundo me hace señas. Para mí ha sido un placer conversar en el nivel que lo hemos hecho. Seguramente quedan un montón de temas. Bueno, ¿nos podés volver a invitar? Sí, cuando quieran. Cuando quieran. Cuando quieran. Gracias. Al señor Val yo lo conozco hace mucho tiempo y no podía recordar de dónde lo tenía usted. Pero nos conocíamos de antes. Sí. Les deseo que tengan en el departamento un buen pasar, tengan cuidado. ¿Me lo decís a mí en particular? No. La ruta, especialmente la 20, está al norte, está complicada. Sí. Pero andamos despacio, tratamos de tener cuidado y hay que seguir trabajando para poderlas reparar, Silvio, también, ¿no? En eso. Sí, no quedarnos quien tiene la culpa. Porque yo creo que si no, pero lo dijo Guillermo, o sea, hay muchas cosas que es responsabilidad de los gobiernos peronistas, pero a ver, nosotros tenemos que trabajar juntos para mejorar las cosas. Y acá el equipo tiene esa forma de pensar y esa forma de trabajar. Lo demostramos cuando tuvimos responsabilidad y lo vamos a cumplir así cuando estemos en el Congreso. Bueno, les agradezco mucho. Gracias. Si por ahí ustedes entienden de que algo yo no les pregunté y que tienen necesidad de transmitírselo a los oyentes, por favor. Mira, yo un poco ya lo dijo Beto, yo creo que esta lección es algo, tal vez te lo voy a decir que es muy repetido,
o lo hemos escuchado muchas veces, pero creo que es la elección más importante de la vuelta a la democracia, porque lo que está en juego desde nuestro punto de vista es no el programa económico, no, sino el modelo de país. Si van a un modelo de país donde se termine la clase media, o si esa clase media argentina diferencial se mantiene, sigue manteniendo de alguna forma lo que lo ha hecho distinto respecto a cualquier país de Latinoamérica. Si la gente cree que las cosas están bien, que hay trabajo, que la educación es mejor, que la salud es mejor, que no aumenta la factura de la luz, que no aumentan los remedios, ya sabe qué votar. Si la gente cree que hay que ponerle un freno al ajuste de Milei, tiene que votar Fuerza Entre Ríos, la cruz de las dos columnas donde está la bandera de Entre Ríos. Es muy sencillo, hay que buscar la bandera de Entre Ríos y ahí poner las dos cruces. Gracias. Gracias a vos, Silvio. FM Río, siempre más y más.